Sentarse a hablar con amigos, con gente conocida, con colegas, siempre es un placer. Con Néstor me pasa que nada más fue conectarnos en una llamada y fue como si hubiéramos estado conectados toda la vida, porque tú eres de los que cree que lo que no se cuenta no existe. Sí, claro. Pues de verdad qué gusto que me estés invitando aquí, Diana. Y sí, tengo clarísima esa llamada. De por medio estaba la complicidad del homenaje a Gabriel García Márquez, la calle, tú estabas buscando llevar unos artesanos. Bueno, pues yo vivo en Italia hace 22 años y conectamos, teníamos muchas ideas. Bueno, después lo de la pandemia nos truncó algunas ideas, pero no los sueños. No los sueños, y seguimos aquí con los sueños. Néstor, si hay algo que compartimos nosotros, porque ambos somos comunicadores, Sí. Y es que lo que no se cuenta no existe, que hay que saber cómo llegar a la comunidad, hay que saber cómo contar las historias, y cuando se trabaja en comunicación de gobierno hay que saber hacer ese ejercicio de comunicación de gobierno. Pero antes de hablar de que todo comunica, antes de hablar de esos sueños, hay algo que tú has tenido la oportunidad de hacer en la vida que hace que te admire profundamente y que me gustaría en algún momento poder tener un segundo de esas experiencias para poderla vivir yo, y es tu contacto con los papas. Sí. Pues mira, yo llegué en el año, bueno, yo fui primero al Vaticano con el presidente Pastrana. Y te voy a decir por qué llegué al Vaticano. Yo empecé a trabajar en Radio Super, que además significa somos una potencia en radio, imagínate. Una vez yo contesté, somos una potencia en radio, mira, lo llamamos de la BBC. Estamos bien. Bueno. Y entonces yo era editor nocturno. Bueno, es que no habían dicho en dónde eran la potencia en Sí, radio, pues claro, ya cuando llamó la BBC. En la voz de Ana Poima. Y entonces yo era el editor nocturno de Super, pero era el editor nocturno, el locutor, el escribidor, el que hacía el aseo, me hacía mi café, todo, ya hacía todo, que fue una gran escuela. Y en esa época, desafortunadamente, Colombia, al final de la década de los 90, estaba sitiada por la guerrilla. Sí. Y entonces las tomas guerrilleras eran en Amanecer. Y pues a las 6 empezaba el noticiero con las estrellas de Super, pero yo tenía que tenerles material. Y yo monitoreaba Radionet y las otras emisoras, lo que dijeran, pero yo decía, yo quiero tener mis propias noticias. ¿Pero cómo? Si por ahí no hay corresponsales, llamo a la policía y pues volaron la estación, llamo a la alcaldía, no hay nadie. Entonces yo llamaba a la casa cural siempre y me contestaban. Y el curita me contaba todo. Un día me dijo, no, es que la verdad es que este alcalde se estaba metiendo con una de las mujeres, de las queridas del comandante. Esto aquí, no, esto aquí de una vez. Y yo contaba todas esas crónicas maravillosas. Con una fuente que no podías revelar. No, claro que no. Ahora lo cuento, pero igual no sabes de dónde fue. Y mira lo que es la vida. Esas crónicas me llevaron a que un día, la persona que más miraba yo en radio era Juan Gosaín. Es Juan Gosaín, porque es mi maestro. Y un día, y Juan Gosaín era el director de Noticias RCN, y un día me llama. O sea, yo recibo una llamada de Juan Gosaín y me dice, mira, yo soy un seguidor de tus crónicas. Wow. ¿Por qué no vienes a contarlas aquí a RCN? Y yo, no, pues cuando me inviten. No, te estoy ofreciendo trabajo. Y me llevan a RCN a trabajar, y en ese tiempo me voy para la Roma, porque yo decía, si el curita de, por decir, de Caparrapí se sabe todas esas historias, ¿cómo será en el Vaticano? Y me fui para el Vaticano. Y en esos días entonces vi que había una vacante en Radio Vaticano y me fui para allá. Y como tú sabes, como somos los periodistas colombianos, que nos dije, entonces me senté con el padre Lombardi, que era el director de Radio Vaticano, y me dijo, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Le dije, no, yo hago de todo. De todo. De todo. No, mire, yo estuve en 2 vueltas a Colombia, estuve en Reino de Cartagena, cubrí fiscalía, cubrí diálogos de paz en el Caguán. Yo he estado en todas. ¿Qué quiere? Me dijo, te lo digo con todo respeto, pero también con aprecio, que eres un mediocre. Porque sabes una cantidad de cosas, pero no sabes nada en especial. Especialistas en algo. Aquí los periodistas son especialistas. Ve, búscate algo que te guste y hablamos. Yo salí ahí como muy cascado, claro, pero salí y vi sala de prensa, Ciudad de la Santa Sede, y me entré ahí. Y empecé a estudiar el Vaticano. Esto era el año 2001. Y me empecé a meter. Llega el 2005, el 2 de abril,
Me tocaron esos últimos 4 años de Juan Pablo II, que fue un santo que conocí en vida, y llega la agonía de él, y llegan 7.000 periodistas de todo el mundo. Tú sabes lo que son, tú y yo que nos tocan convocar a veces ruedas de prensa, que nos lleguen 10, estamos felices. Sí. 7.000 periodistas de todo el mundo. Me tocó en RCN con el gran Antonio José Caballero, que era el decano de todo, pero además era implacable. Sí, claro. Implacable. Y entonces, y él se consiguió un estudio de radio dentro de la basílica, pero en cambio yo estaba dentro de la gente. Había más de 3 millones de personas alrededor del Claro, él Roma, tenía toda la tecnología. El bagaje. Pero tú estabas con la gente, con el que estaba allí, con siguiendo. Los fieles, con los peregrinos, con todo. Pero entonces, como yo veía, pues yo decía, ahora vamos a entrevistar a una señora de Colombia que vino al entierro. El caballero decía, vamos a entrevistar a la persona que embalsamó el cuerpo. Yo ahora voy a entrevistar a un curita que vino desde Perú. Y caballero, vamos a hablar con el cardenal, que es el camarlengo y maneja. O sea, siempre me daba en la cabeza. Claro. Y yo dije, pero ¿qué me invento? ¿Qué hago? Pues, ¿por qué? Entonces salían los candidatos. Eran 5 candidatos a los cardenales antes de empezar el cónclave. Porque cuando se llama cónclave, que es con llave, ellos se encierran allí y no tienen contacto con el externo. Entonces era el cardenal Tetamansi de Milán, está el cardenal Martini, el cardenal de Honduras, un cardenal de Canadá y Joseph Ratzinger. Claro, eso es... la rosa de los papables, que claro, se llama. ¿no? Ya había muerto Juan Pablo II. Ya, y entonces empezaban a hablar de quién podría sucederlo. Entonces yo me empecé a conseguir uno por uno. Una bendición para Colombia. Bendigo a Colombia. Bendigo a Colombia. Una bendición para... Bendigo a Colombia. Y me faltaba Ratzinger. Y entonces Ratzinger... ¿Te faltaba el que era? Sí, pero en ese momento no sabía. Puede ser cualquiera de los 117 cardenales en ese momento. Encuentro que hay una monjita que es la que desayunaba, le hacía el desayuno con él. Y me dice amigo de ella, le dije, mire, le llevé cafecito y le dije, mire, esta es mi grabadora, usted llévela y se sienta con él. ¿En qué idioma te comunicabas con una monjita? En italiano. Yo le decía, ma guarda, scusa, ma questa è la mia registradora, per favore. No, usted le dice al Papa, una bendición a Colombia, Dios bendiga a Colombia y tal. No, pero yo no puedo. Bueno, entonces hagamos otra cosa. Cuando tú estés con él, me mandas un SMS y yo te llamo y me lo pasas. No, yo no puedo hacer eso. Bueno, entonces hagamos otra cosa. Grábale tú como cosa tuya y después que yo no puedo, Néstor, es que yo le hago el desayuno y digo, pero no es que yo me puedo sentar a hablar con el cardenal. Entonces dame una pista. Me dijo, bueno, doy una pista. Después de las 11 de la noche, por ese lado de la plaza de San Pedro, a él le gusta caminar. Y la clave es que a él lo siguen los gatos callejeros. Roma es llena de gatos callejeros y él tenía una esencia muy, muy rara y los gatos lo seguían. Qué particular. Sí, muy particular. Yo hice guardia un resto de tiempo y nada. Un día me fui de rumba con unos colegas, entre ellos Caballero. Que te había dado por la cabeza siempre que te la tenías que desquitar. Y entonces yo iba en el carro y de pronto veo pasar un señor de negro con boina y 4 gatos atrás. Yo me quedo acá, no, espero yo a la casa, no, déjeme aquí. Me fui y me fui acercando y era el cardenal Ratzinger. Y yo, cardenal Ratzinger, entonces él iba rezando su rosario, se volteó a mirarme, así como asombrado. Dije, ¿de Colombia? Ah, Colombia. Yo estuve en Colombia en el 72. ¿Yo puedo grabar? Sí, graba. Yo estuve en Colombia en el 72 y fui profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana. Estuve allá donde los benedictinos me pusieron un piano. Toqué piano a las montañas de Colombia. Qué belleza ese país. Dios bendiga Colombia. Wow. Gracias. Sonaron las campanas de las 12 de la noche. Cuando me fui a ir, me llegó la Gendarmería Vaticana, porque lo están cuidando. Usted es periodista, sí. Denos su... Antes de empezar el cónclave me quitaron la credencial. Usted sabe que esto no se puede hacer, no se puede invadir la privacidad de ellos. Pero es que él es mi amigo. Me estaban sacando el cassette, me lo iban a romper. Él es mi amigo. Yo, cardenal Ratzinger. Y él voltea, viva Colombia, amigo mío, viva Colombia. Me devolvieron todo y me fui. Empezó el cónclave duró 3 días. Y yo me imagino que tú decías que sea Ratzinger, que sea pero yo Ratzinger. tenía los 5. Sí, pero no con esa profundidad de entrevista que tenía. Yo estaba afuera y Caballero y tal. Había un sistema solar, que era el sistema de información y radio de América Latina. Todos se pegaron a RCN con la transmisión que estábamos haciendo. Cuando había el humo blanco y sale el cardenal chileno José María Medina Esteves. Anuncium bovin gaudium magnum. Habemos papa. Y esa plaza. Eso debe ser una cosa de una emoción impresionante.
Y entonces el nombre, Cardenal Josephum. Y yo, Josephum, puede ser cualquier cosa. Claro. Ratzinger. No. Y yo, no. Era como que te hubieras ganado. Sí, sí. O sea, No, pero encontrar el cassette, porque en esa época era con cassette. Sí. Ahora esto es, y de Huelva hasta con el kilométrico, y escucha aquí de Huelva y busque el otro. Y mientras Juan González decía, Papa Alemán, y caballero, él nació en la Baviera en el año de con toda la información. toda la carreta, todo el cuento. Y tú dándole Yo al cassette. cuando la encontré. Entonces, por el interno, le dije a Cubillos, que era el que estaba, le dije, Cubillos, tengo la bendición del Papa Benedicto XVI para Colombia. Mira la grandeza de don Juan Gosaín. Cuando él le dice que Pongutá es la plaza es que tiene el Papa hablando de Colombia. Claro. Él no preguntó de dónde lo sacó. No. Caballero, interrumpa un momento. Así como lo hago. Así como, no. Vamos en exclusivo mundial. Mucha atención Colombia, mucha atención todo el sistema solar. Néstor Pongutá acaba de conseguir la bendición. Y Claro. lancé eso. Caballero me felicitó, me invitó a comer y pagó todo esa noche. Y nos ganamos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Eso, qué maravilla. Y eso me llevó después a ser aceptado en el avión papal. Comencé a recorrer el mundo con el Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Estuve en Brasil, en Estados Unidos, en Tierra Santa. Estuve en Austria. Bueno, después llegó el Papa Francisco. Hice muchos viajes con el Papa Francisco. Y en un viaje en el 2016 a Cuba y México. No, antes de eso, estoy hablando mucho, es que No. me cuento de... No, es que además de eso se trata, de saber, de contar No, esas me encanta historias. compartir esas historias porque un día empezó a salir que posiblemente el Papa venía a Colombia, salió por ahí el globito. Y yo trabajaba con la W Radio y Julio Sánchez Cristo, Néstor, averígüeme ese viaje. Yo preguntaba en la iglesia colombiana. Néstor, a ver, ¿y usted por qué no entrega? A ver, no, rápido la información, ¿qué hubo, hombre? Y bueno, oiga, Alberto, Ajá. Alberto, no tenemos nada, Alberto, en Bogotá, nada. No, nos va a tocar irnos allá a averiguar. Claro, sí, porque además exhibida al aire y todo. Al aire y todo. Sí. Y entonces yo preguntaba en la iglesia colombiana, nadie me decía nada. Preguntaba en la iglesia del Vaticano y entonces nadie me decía nada. Dije, yo tengo que llegar a la fuente, que es el Papa Francisco, pero no es que uno tenga acceso, porque es el Papa. Entonces ellos hacen unas audiencias, que es recibir jefes de Estado de todo el mundo. Entonces, cuando vienen los jefes de Estado, invitan un par de periodistas. Va el presidente de Colombia, invitan al corresponsal del Tiempo, el corresponsal de la W, va el presidente de Argentina, invitan al del diario La Nación, el Clarín, bueno, y va el presidente de Togo, que además es un espiritista, animista. Que no tenía de pronto. Yo soy Pongutá y eso sonaba como Pongutogo, y yo me metí ahí y me entré y quedé en la audiencia, y al final de que ellos saluden, pasaron uno y le da la mano, se toma una foto con él, lo saluda, tal. Yo llevaba todo listo. Y le dije, Santo Padre, me dice, ¿tú qué haces por acá? Y le dije, no importa, pero yo es que necesito hablar con usted urgente. Dime, es que mire, me tienen hasta acá. Solo dígame, sí o no va a ir a Colombia. Y no lo molesto más. Y se queda viéndome y me dice, si me das un tinto colombiano, te cuento más datos. Por eso tinto con el Papa, el libro. Tinto con el Papa Francisco, mi libro, que después en el viaje a Cuba y México, yo conté esa historia en la W de la Federación de Cafeteros, me mandaban el mejor café para el Papa. Y cuando íbamos a México, Cuba, le dije, Santo Padre, aquí está el tinto colombiano. Él lo olió, ¡ay, qué bueno el tinto colombiano! Le dijo a su jefe de seguridad, ponémelo aparte que ustedes se roban mis regalos. Que él es así maravilloso. Y se iba a ir, le dije, pero perdón, Santo Padre, tenemos un acuerdo tácito. Usted me dijo que si yo le daba el tinto, usted me contaba cuándo va a Colombia. Se devuelve, me toma la mano y me dice, esto era el 12 de febrero del 2016, si todo sale bien en el 2017 y está blindado, voy a Colombia, tenlo por seguro. Y yo tengo esa chiva mundial, y sobre todo para Colombia y además para la W. Claro. Pero nos quedaban 6 horas de vuelo para llegar a La Habana. Me imagino la desesperación tuya. No, pues yo pensaba... Y además en La Habana, la conexión, ¿cómo voy a hacer? No, pero yo me acordaba que Yamida Amado una vez en un avión que habían secuestrado, había logrado comunicación a través de la cabina con la torre de control, hicieron... Yo dije, pues algo me invento, pero yo no puedo quedarme... Tú que eres periodista, lo tengo 6 horas claro. con la voz del personaje diciendo voy a Colombia al Papa. No. Y de pronto... Y además después ya de haberte hecho al aire todo el reclamo habido y por haber entre Julio quería soltar esa, y de Alberto. pronto me voy así recorriendo el avión, y en el último puesto del avión veo a un periodista de una agencia internacional de noticias con un teléfono satelital hablando con su agencia, lógicamente dictando, no para hacerlo, sino cuando se pudiera, uno tiene un embargo
hasta que aterriza. Y ahí Sí. se pueden lanzar todo, uno mientras tanto va. Y él iba adelantando y yo me senté al lado de él. Y esperó y terminó. Un minuto de esos teléfonos vale 500 Claro, euros. claro. Tú lo sabes. Sí. En el aire, un avión Sí. satelital, un teléfono satelital. Terminó, yo le dije, oye, mira, es que me acaba de hablar el Papa. No, pero es que yo no puedo, esto es de la agencia. No, no, es que le vamos a pagar la llamada todos los minutos, lo que sea. Yo ni siquiera había consultado. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Exacto. Lo fregué tanto, dame el número. Ahí está timbrando, porque era un número fijo que yo sabía que siempre uno lo tiene ahí, que Para siempre le poder contestan. Y me contestó grabar. Calvás. Aló, yo Calvás. ¿Con quién hablo? Con Néstor Pongutax. ¿Dónde está? En el avión. ¿Qué pasó? Tengo chiva mundial, ya, páseme, dame. Listo, tengo anuncio del Papa para Colombia. No le dije qué. Y él, Julio, Néstor Pongutax está en el avión papal. Julio, que él ha vivido todas, una tortoló, Alberto. ¿Será que Néstor Pongutax va a hacer caer ese avión del Papa? Lo tenemos al teléfono. ¿Cómo? Sí. Oiga, Néstor, ¿qué van a comer hoy? O sea, Julio, vea, vamos a tener venga, rápido. pero venga, le cuento esto. Y solté esa historia. El presidente Santos la retuiteó, eso fue la noticia aquí en Colombia. Y por eso mi libro se llama Un tinto con el Papa Francisco, que salió antes de la visita a Colombia. Y yo pude viajar en el avión con el Papa a Colombia. De Roma a Colombia. Sí, yo estaba siempre, yo era el único periodista colombiano que hacía eso. Para cuando vino a Colombia ya dejaron subir otros medios, colegas muy queridos como Jorge Alfredo Vargas, como estaba Diego Gil, estaba José Mojica, El Tiempo. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Y fueron 98 horas y media sin un asesinato, sin un acto violento, sin ningún robo ni siquiera. Entonces, mira que sí se puede. Qué maravilla. Fueron 4 días y medio, pero el Papa se fue con un ojo negro. Ah, bueno, pero eso sí fue porque cuando iba en Cartagena el conductor del papamóvil, yo creo que se le fue un poquito el acelerador. Él dijo que me dieron un puño en Cartagena, dijo él. Le dije, no, es que salir ileso de Colombia no es fácil. Pero bueno, y esa fue mi experiencia con los papas y los conocí a los 3 papas, y los he hablado con todos ellos. Lo escribí en un libro, después hice otro libro que son las huellas del Papa Francisco en Colombia. Y en fin, un poco esta es mi cercanía con el Vaticano que me ha permitido tener, yo digo que esta bendición, pero también como periodista, esta gran oportunidad de conocer el mundo a través del país más pequeño del mundo, donde lo que no es sagrado es secreto. Qué maravilla. Y además donde no nace ningún ser humano. No. Porque en el Vaticano no nace nadie. No nace nadie, pero mira, es el país más pequeño del mundo. Y solo hay 2 países en el mundo detrás de una muralla, China y el Vaticano, el país más grande y el país más pequeño. Y a pesar de que el Vaticano son apenas 0,4 hectáreas, tiene 190 embajadas. Claro, una por cada... Y no tiene ejército, pero es una de las potencias mundiales. Y todos los presidentes deben pasar allí, porque el Papa es el validador de la moral. Entonces, por eso es que allí van todos los presidentes y esa foto para ellos es muy importante. Y el siglos donde tienen todo el archivo perfectamente ordenado y la información es poder. Así es. Bueno, no tienen ejército, pero sí tienen la Guardia Real. No, y manejan las confesiones. ¿Y qué confesiones? Oh, sí. No, es una institución de una... De hecho, todo esto que está pasando ahora en Rusia y Ucrania, los que más están trabajando es el Vaticano. Lo que está pasando en Colombia están muy metidos también y hacen la verdadera diplomacia, ¿no? Había un cardenal, Jean-Louis Tauran, cardenal francés que había sido canciller vaticano, había sido nuncio en más de 11 países, había trabajado en varias nunciaturas, hablaba 14 idiomas, hablados y escritos, 14 idiomas. Idiomas como el griego antiguo y el arameo y el inglés, el español, tal, había un erudito impresionante. Y alguna vez le preguntaron, en las pocas entrevistas que dio, le dijeron, después de usted haber sido nuncio, trabajar en nunciaturas, después de haber sido canciller del Vaticano, después de haber sido director de la Academia Pontificia de Formación de Vaticanos, de Diplomáticos Vaticanos, para usted... y después de hablar 14 idiomas, ¿cuál es la grandeza de esto? Dice, no, la grandeza es que hablando el mismo idioma, tú generas confianzas, claro. y la diplomacia genera confianzas. Y no es lo mismo leer un texto en lengua original que traducido.
Y entonces le dijeron, bueno, ¿y para usted qué es la diplomacia? Y entonces él dijo, luego de mi experiencia de más de 30 años trabajando como canciller, trabajando en los 5 continentes y aprendiendo todos estos idiomas, he llegado a la conclusión que la diplomacia es el arte de permanecer en silencio en 14 idiomas. Wow, Qué qué belleza. ¿Ah? Es Sí. que por eso les dicen eminencias. Claro. Eso, saber callar en el momento indicado. Y en 14 idiomas. Escucharte hablar es que es eso, o sea, cómo la crónica te abre un espacio, cómo luego llegas, alguien te da un remesón y dices, me voy a especializar en algo, vas pasando, dices, me especializo en la cultura del Vaticano y eso te lleva a toda la experiencia. A mí me pasó algo similar, no igual, Sí. pero yo era una corresponsal, era una chica que hacía noticias en Barranquilla. ¿Tú con quién trabajabas? Y yo trabajaba con Teleheraldo, con Noticaribe, con El Heraldo en su momento, y alguna vez alguien me pidió el favor que hiciera una historia ¿Tú sabes que de el Heraldo fue Obregón? donde trabajó primero Gabriel García Márquez? Claro, y ahora vamos a hablar de Gabo. Sí, ahorita hablamos, me encanta. Y me pidieron que hiciera una crónica de una novela que estaban haciendo de Alejo Durán. Y la crónica fue la que me llevó a ser corresponsal nacional. Ah, bueno, ¿ves? Ahí trabajé en AMPM y bueno, me quedé todo el tiempo que el noticiero funcionó hasta... Claro, con Antonio Morales. Con Antonio Morales. Ay, Toñitos, es un gran amigo. Con ese también vamos a hablar. No, él presentaba, él le decía a sus presentadoras que era dijeran... novia de Claudia Gurizati. Claro, de en esa Claudia época, Gurizati, entre otras. entre otras. Y su papá, Próspero Morales Benítez, gran escritor. Sí, y Que muy de conectado hecho, con que Barranquilla. hicieron los pecados de Inés de Hinojosa, y es que mi padre es de un pueblo que se llama Tópaga, que es un pueblo que fue evangelizado por los jesuitas. ¿Tú te acuerdas que esa primera imagen era el diablo? Y eso es de la iglesia de Tópaga, ese diablo. ¿Y sabes por qué el diablo está en la iglesia? ¿Por qué? Porque los jesuitas dicen, los amigos cerca, los enemigos más cerca. Claro, los enemigos aún más cerca. Sí, esa es la frase de ellos y dicen, a este es el que combatimos. Lo tenemos que Pero tener ves, aquí mira, cerquita. yo resulté yo No, manejando, muy vamos bien, a la así entrevista, es. la voy a hacer yo. No, así es, así sí es. somos entre colegas. Así es. Bueno, y Toño Morales pasaba sus vacaciones en Barranquilla porque su madre, además, pues toda una caribeña, y cuando presentaban las notas en AMPM decían, ahora la niña Diani a costa de la costa. Pero es eso, las crónicas, la forma en cómo contamos, en cómo narramos. Sí. Y hablando de la forma en cómo narramos, además que toda esta historia que cuentas de un periodista que no pide permiso, sino que pide perdón, que entonces uno se hace el más amigo del portero. No, son los Cuando yo claves. estaba en Voz Infantil, porque fui niña comunicadora muy joven, bueno, niña, me sabía todas las entradas secretas de los hoteles de la ciudad de Barranquilla, del Teatro Amira de la Rosa, en fin. Y ahí aplicas lo que dices, que tú no tienes malicia indígena, sino astucia indígena. Astucia indígena. Eso, bien. La fotico, a ver, la fotico para el recuerdo. Sí. Para que nos quede en el recuerdo. Pero sí, mira, Diana, tú me haces reflexionar en algo. Y además que creo, y lo tengo yo así, yo no veo el periodismo como una profesión. Como decía Kapuscinski, esto es una misión. Claro. Y la misión de contar. Y una pasión. Y me gusta ser el reportero. Claro, he tenido la oportunidad ya por mi condición de haber medio y trabajar en algunos cargos de representación. Pero yo prefiero ser el reportero. El de estar hablando con la gente, el de entender las realidades. El de estar ahí en la Plaza San Pedro esperando el humo blanco. Exacto. Y uno es, por eso se llama medio de comunicación. Uno está en el medio entre el personaje y la gente. Uno no, el importante no es uno debe ser útil, no importante. Y uno debe siempre saber que no está preguntando para uno, sino para la cantidad de gente que le ha dado la responsabilidad de ser la voz de ellos. Lo que decía don Juan, la voz de los que no tienen voz. Bueno, yo he tenido grandes maestros en el periodismo, Juan Gozaín, Julio Sánchez Cristo, que es un tipo que hace todos los días un programa de 8 y 9 horas en directo, sin un libreto. Y de pie. Y de pie y tranquilo. Sí, porque cuando uno va a la cabina en Madrid, uno lo ve tan grandote como uno lo ve de pie, o sea, casi todo el tiempo él con su programa de pie. Y él es como un DJ, porque en realidad a él lo que le gusta es el DJ. Y eso es lo que hace en el programa, como un buen DJ, es saber qué tema poner y volver, traer.
como un buen repartidor de cartas en qué Y momento. provocar. Y provocar y generar. Y a veces llama un oyente y él en él descubre una noticia. Eso no se enseña ni en la universidad, ni lo aprende en el colegio, nada. Eso viene intrínseco. Y el periodismo, tú lo sabes, es como la medicina o la misma vida religiosa. Esto es vocación. No todos pueden ser periodistas. Hay muchos que estudian porque les puede gustar la televisión, pero no entienden que es una misión la que debemos cumplir nosotros los comunicadores. Además que es una maravilla porque uno como reportero descubre el mundo, comienza a entender, comienza a descubrir de otras maneras. Yo dictaba clases en la Universidad del Norte, Sí. y mis alumnos algunas veces decían, ay Dios mío, viene la profesora. Entonces dictaba reportería. Cuando yo dictaba reportería, yo no iba a ir con una clase teórica a decir, usted tiene que observar, tiene que darse cuenta de que tiene que entablar unas relaciones. Entonces yo llegaba al salón de clases, 7:30 de la mañana, y llegaban los muchachos así como medio, todavía con las sábanas pegadas, y les decía, bueno, ¿cuáles son las rutas de buses que pasan por aquí enfrente? Tales, tales, tales y tales. Bueno, ya. Del 1 al 5, numérense, listo. Bueno, todos los 1 se van en la ruta tal, todos los 2 en la ruta tal. Profesores, ¿qué vamos a hacer? Vayan y vuelven. Tienen que volver en 1 hora y media. ¿Y qué vamos a hacer? Vayan. Y bueno, habían algunos que decían, esta profesora que no nos dice nada. Es que esa es la reportería. A ver, ¿qué encontraron? Vayan ¿Qué y miren, vieron? escuchen. Y tienen que llegar a la hora que es. Úntense, trabajenlo, se escuche, agáchese, súfralo, Claro. vívalo. Y que saben que es a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana sale el programa y no hay forma de... Totalmente. Y además tener claro que tú estás prestando un servicio, que es una gran responsabilidad, que ser objetivo es muy difícil, totalmente objetivo es muy difícil. Tú desde que haces el titular ya estás interpretando, pero ser lo más imparcial posible es lo mejor y escuchar a las dos partes. Eso es Y importante. tú no eres juez de nada, tú simplemente cuentas, haces esta película. Pero tú como reportero, como periodista, tu misión es contar las dos versiones o las tres versiones que la gente sabe contar. No es y que hay la verdad revelada, no es mi estilo. Cantos de la moralidad. Ay, sí. Sí. Volvamos a los papas. Plátano verde a papá mico. Sí. Volvamos a los papas. Bueno. Benedicto, en 3 palabras. Sabio, tímido y una gran persona. Nadie nunca lo vio molesto. A pesar de que tenía una imagen adusta. Pero porque los alemanes son así. Pero mira que es que cada papa llega en su momento. Pero sigamos con el ejercicio, después te cuento eso. Juan Pablo II. Comunicador, joven y un santo. Y el Papa Francisco. Un cura de pueblo, un párroco, un amigo y un hombre coherente. Un coherente. Dice lo que piensa, hace lo que dice y cree lo que hace. No lo verás nunca. Además, él tiene una frase que es muy bella y es cierta. El poder no cambia a las personas. El poder deja en evidencia quién es esa persona. Así es. Y él llegó con su estilo, sus zapatos recién remontados. Yo cuento una anécdota siempre porque después de que lo eligen, ¿no? Habemos papa y él sale sin ningún ornamento, con el saco negro de cura ahí debajo. Por eso a él le gusta más que le digan Padre Jorge. Si alguna vez tú te lo encuentras, lo ves por ahí y dice Padre Jorge, y te pone cuidado. Te doy esa clara. Y con la cruz de plata, no ni siquiera de plata, de metal. Y él pide que recen por él. Hace un minuto de silencio por las personas. O sea, fue una cosa eso nunca se había visto. Y él después entra y entonces le dice, necesito un teléfono. Claro, usted es el Papa. Claro. Pero no me demoro mucho. No, pero tranquilo. Después del tiempo que quiera. Márqueme a este número y saca su libretica. Es un número en Argentina, pero seguro que no demora mucho. Entonces, no, claro, marque la cita tú, una 52. Entonces está timbrando, contesta la hermana. Elena, dice, Jorge. Sí, pero no hables mucho, que tú hablas mucho y yo ese teléfono es mío.
rápido, escribe estas 3 cosas. Primero, don Gabriel, mi odontólogo, cancélame la cita del martes. Ay, no, qué belleza. Ve al puestico de la esquina donde tengo los periódicos, debo 2 periódicos, y cancélame la suscripción. Diles que me nombraron papa, que no me puedo volver a Buenos Aires. Y mis plantas, régame mis plantas. Y salúdame a toda la familia, o si no quiebro al Vaticano, chao. Un hombre que acaban de nombrar papa y que está pendiente de esas cosas, eso es tener el mundo en la cabeza y los pies sobre la tierra. Sí, 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 sí. Bueno, el Papa, lo dijiste, el Papa Juan Pablo II fue un gran comunicador, o sea, comenzó a conectar que la Iglesia majestuosa sacó podía llegar, Pedro, sí. exacto, podía llegar a todas partes, ¿no? Que le llamaron el Papa viajero. Pero este Papa Francisco, cuando no acepta la ornamenta, cuando se va con sus zapatos, cuando dice recen por mí, comienza a hacer un ejercicio de comunicación de la resignificación de la Iglesia Católica. Lo dice, yo quiero una iglesia pobre para los pobres, donde los últimos sean los primeros, pero no era un discurso demagógico, sino que su vida siempre fue así. Y él vivió también el destierro, y cuando en la época de la dictadura argentina, una vez apareció una foto de él dándole la comunión al general Videla, y lo condenaron por eso, pero la gente no sabía, era que él hizo eso para salvar la vida de 2 sacerdotes jesuitas. Él le dijo, ¿yo qué tengo que hacer para que usted deje en libertad a esos 2 sacerdotes? Dijo, vaya a oficiar una misa a mi palacio. Si tengo que hacer eso, lo hago. Claro, y lo hizo. La vida vale más. Y eso le significó que lo quitaran como superior de los jesuitas y lo desterraran, lo mandaron a Córdoba, en Argentina. Y él se levantaba y decía, había 4 gallinas, y su gran amigo, y el señor Soteras, con el que crearon Radio María, y él un 13 de mayo le dijo a la Virgen, ¿no? En sus oraciones, en su discernimiento espiritual, le dijo, si no me das una señal rápido, yo me voy, no pueden renunciar. Y ese 13 de mayo, no recuerdo de qué año, llamó el cardenal Quarrachino, que era el arzobispo de Argentina, y dijo, mira, estuvimos investigando, tú no tienes nada que ver, la única manera de reivindicarme es nombrarte obispo auxiliar de Buenos Aires. Y él llamó al papá feliz, papá, me acaban de nombrar obispo auxiliar de Buenos Aires, y le dijo una frase, bueno hijo, pero saluda cuando vayas subiendo, saludas a todos los que te vas encontrando, porque son los mismos que vas a encontrar sonriendo cuando vas bajando. Y se va de arzobispo, y por eso el 13 de mayo del año 2017 estuvimos en Fátima, que es el Día de la Virgen de Fátima. El 13 de mayo de 1981 fue el atentado a Juan Pablo II, y de esas 3 balas que quedaron disparadas, y que le atribuye a haberse salvado la vida de la Virgen de Fátima. Cuando vayas al santuario de Fátima, si no has ido, en la corona de la Virgen de Juan Pablo II. Entonces, eso es lo que nos hace los hombres muy especiales y espirituales. Y además ni siquiera recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero eso, porque yo me puedo ir no, imagínate con tantas historias. Ese Jorge Bergoglio, sí, ¿cómo lo describes? ¿Cómo es? O sea, esa es, bueno, por supuesto, hoy vemos al Papa, vemos además a un Papa absolutamente tierno, interesado en comunicarse con los jóvenes, o sea, su interés por los jóvenes es muy fuerte, bueno, todo el desarrollo de su fundación, que lo hace desde que está en Argentina, entendiendo que la educación es otra cosa, a través del juego, a través de las artes, pero ese Jorge que no conocemos, que creemos conocer a través de las biografías, que creemos conocer cuando vemos Yo Francisco, o cuando hemos visto, bueno, la última, ¿no? El Papa Responde con estos 12 muchachos de todo el mundo, y cada uno con una historia particular, pero ese Jorge que tiene en el corazón. Cuéntanos de ese Jorge del Jorge. Mira, cuando ese 27, bueno, el 13 de, es que me acuerdo muy bien de las fechas, ¿no? Pues porque nuestro oficio de cronista nos toca tenerlo claro. El 11 de febrero del año 2013, Benedicto XVI, en medio de un encuentro con los cardenales, un pequeño consistorio, él va a anunciar las nuevas beatificaciones y canonizaciones, dentro de las cuales anunció la canonización de la primera santa colombiana, la Madre Laura. De pronto mete la mano al bolsillo, saca un papel en latín y lo lee. Que nadie sabía qué era lo que estaba diciendo. Los periodistas que estábamos ahí no sabíamos que estaba... Pero la vaticanista de la agencia ANSA sí habla latín.
Entonces ella escucha, pero no, sí, entonces llama al portavoz, al Pablo Lombardi, que yo era un trabajé en Radio Vaticana, me dio el puesto, lo llama, no le contesta, y a los 2 minutos le devuelve la llamada y le dice, Padre Lombardi, ¿yo escuché bien o de pronto el Papa acaba de renunciar? Sí. Además que eso es un acto de sabiduría y humildad. Eso es lo que dice la grandeza de él. Ella dice que le empiezan a temblar los dedos extra, acaba de renunciar el Papa y le dice, ¡pum! Y lanza esa noticia. Entonces que estábamos ahí. O sea, yo estoy así, como. No, pues imagínate, Giovanna Kirby, una gran amiga de Vaticano, ya está en pensión. Y entonces, claro, entonces ella anuncia ella. Claro, pues inmediatamente. Sí, el día este y Jorge Bergoglio se entera que él no ve televisión ni escucha radio, es un personaje muy particular. Entonces, el Papa y se caen de ponte a trabajar más bien. No, que renunció el Papa, pongamos la televisión. Pero a ver qué inventan ahora. Y ve y todo eso. Y recibe una llamada del Vaticano, mire, todos los cardenales por favor tienen que venir a Roma porque se va a convocar un cónclave. Y él, él no usaba su sombrero rojo, no usaba nada, sino que tenía ahí una gabardina para que no lo vieran. Llega en económico de Buenos Aires a Roma, que son 3 horas. 12 horas de vuelo, tranquilo, se viene leyendo, llega al aeropuerto, tiene el pasaporte vencido, y él dice, ay Dios mío, gracias, no puedo viajar, pero lógicamente ven que es el arzobispo, le arregla rápido lo del pasaporte. Él dice que hay un lugar donde todos los humanos somos iguales. Bueno. No, donde llegan las maletas. Ah, ok. Todos tenemos la misma angustia. Y ahí todos somos iguales. Bueno, eso quiere decir que es un mensaje divino, que reflexionemos en la humildad y que todos somos iguales, que nunca se nos olvide. ¿Y esto qué? Una falsa alarma. Bueno, y entonces él llega, él mismo recoge su maleta y él no quiso quedarse en la residencia de Santa Marta, sino se fue a la Vía La Escrofa, donde hay un hotel como de curas. De curitas. De curitas y de algunos prelados. Y él y que queda fuera del Vaticano y dice, es que eso a mí no me gusta. Y además se iba a pie, caminando de la Piazza Navona hasta el Vaticano. Y cuando ya empieza el conclave y lo eligen, queda elegido Papa Francisco, que escoge el nombre no por Francisco de Sales, que es los jesuitas como él, sino por San Francisco de Asís, por los pobres. Bueno, eso ya demuestra para dónde va el pontificado. Y bueno, pues después que elegido, que llama a la hermana y le dice que le cancele la suscripción, que lo nombraba un papa, que no puede ir a pagar el diario del próximo martes y no puede ir al odontólogo. Entonces al día siguiente ya, entonces después de que es elegido sale vestido de blanco, se van a la residencia de Santa Marta a brindar. Entonces el decano, el colegio cardinalicio, brindamos por el Santo Padre, que Dios los ilumine, no sé qué más. Y él levanta la copa y dice que Dios los perdone por lo que acaban de hacer. Y sale y hay un Mercedes-Benz enorme con los hombres de seguridad. Dijo, ¿y este animal de quién es? ¿Esta bestia de quién es? Dijo, es suya. No, yo cómo voy a subir a eso. Había un Ford Focus con 145,000 kilómetros. ¿Y ese de quién es? Dice, no, del Vaticano. Yo me voy en el carro, que es el coche que actualmente tiene. Él se había llevado un Renault 4 también que tenía en Buenos Aires, después se lo llevó, pero se le quemó, está en el Museo Vaticano. Y al otro día dice, yo tengo que ir a recoger mis cosas. Claro, por favor, vamos, ¿no? Van al hotel, baja del hotel y se va a la recepción. Entonces le dicen, pero perdón, ¿a dónde va? ¿A pagar las 2 noches? No, usted es el Papa. Yo, no, por eso es que estamos jodidos. Digo, y sacó la plata y pagó y se fue para el Vaticano y se fue a hacer misa a una iglesia ahí pequeñita y salió a caminar. La Guardia Vaticana entendió que todo esto porque era un pastor con olor a oveja. Francisco, así lo describe. Y a él le gusta estar entre la gente, pero no en el centro. Y eso es otra cosa muy bonita.
que a él le parece más interesante sentarse a hablar con una mujer que vive en la calle y para él, esa es la verdadera misericordia. La misericordia viene de la miseria en el corazón. Misericordia. Eso es el pontificado de la misericordia. Que cuando él dice, ¿cuántas veces ustedes dan limosna? ¿Pero qué? ¿Cree que con eso ya? Pero cuando los miran a los ojos a la persona que le dan la limosna, le tocan la mano, apenas les da eso, entonces hagan bien las cosas. Entonces eso es un verdadero pastor. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de estar con Francisco así, de tomarse ese tinto, de compartir? ¿Has visto fútbol con él? No, y él me dio la final del Mundial. ¿No? A pesar de... Pero su equipo del alma, cuando él era muy chico, lo llevó su papá a ver un partido entre San Lorenzo de Almagro y River Plate. Y ese día el arquero del San Lorenzo de Almagro tapó 2 penaltis y se hizo un partidazo y le ganó San Lorenzo. Y él dijo, a partir de ahora soy hincha de este equipo. Claro. Y el portero era Efraín el Caimán Sánchez de Barranquilla. Mira lo que es la vida. Después otro colombiano, Iván Ramiro Córdoba, jugó en el... Ese es un hombre muy futbolero, porque él dice que el fútbol, sí, es lo que debe ser la vida, ¿no? Debe haber arqueros, defensas, creadores y los que hacen los goles. Y en la vida todo es así. Si tú tienes a Messi y lo pones de portero, no sirve. Entonces tú debes ubicar a las personas, el trabajo en equipo, el saber que si si hay un líder, se trabaja todo el equipo para que ese líder él lo lleva mucho y es lo que hace con la Fundación Escolas, que es el trabajo con el deporte, la educación y la cultura como maneras de formar a las personas. Y me decías cuántas veces he estado con él, ¿no? Creo que unas 50, 60 veces. Qué maravilla. Sí, he tenido ese privilegio. Es un gran privilegio, pero qué lindo eso, que hablas de que el Papa habla de que la vida debe ser como el fútbol, ¿no? Sí, como el deporte, como la cultura, como todo, ¿no? Pero dentro de Escolas hay boxeo. Claro. Una manera de jugar también, un poco inspirado en lo que pasó con ¿te acuerdas de esa película de Rocky, de Nelson Mandela? En Medellín hacen unos ejercicios muy interesantes de equipo de rugby, pero allá hay una sede de Escolas. Cuando vinimos con él, allá estuvimos el 8 de septiembre del 2017 y inauguró una sede de Escolas. Sí, y ha ido sembrando. Y además de un obispo le dijo, no olviden que el diablo entra por el bolsillo, también les dijo. Ah, muy bien. No le digo a quién. Pero... Esta conversación puede demorar muchísimo tiempo. Pero ya sonó la alarma, sí. Y vamos a hablar ya, por supuesto, de esa posibilidad, de esa maravilla que has tenido de estar ahí en el Vaticano, de estar cerca, bueno, de todos los secretos además, porque es el país más pequeño del mundo, pero eso no quiere decir que ese país no tenga las grandes intrigas del mundo. Todas. Y las envidias y la lucha de los poderes. Todas, y él las ha enfrentado, y él habla del terrorismo de la lengua, el Papa, ¿no? Una vez dijo que el Vaticano parecía una peluquería. Y todos dicen, pero ¿cómo me atreve a decir eso? O en otra entrevista también dijo, ¿usted sabe cómo se suicida un argentino? Se sube encima de su ego y se bota. Claro. O sea, eso rompió con todos los esquemas. Sí. Cuando fue una visita al Papa Francisco, entonces iba como canciller Carlos Holmes Trujillo y su esposa Alba Lucía. Entonces ellos me preguntaron, ¿y uno qué le dice al Papa? ¿No? Yo le dije, pues mira, la verdad todo el mundo le pide bendiciones, que para la familia, que bendición. Haz una cosa bonita con él. Él siempre pide, rece por mí. Dile, Santo Padre, yo rezo por usted. Y ella, ay, buen consejo. Yo estaba pendiente cuando ella llegaba y veo que le está diciendo eso y de pronto él le responde y todos sueltan la carcajada. Yo, ¿qué le diría yo? Porque este es un fregado también. Entonces le pregunté, le dije, ¿qué le dijo al Papa? Y no, pues yo dije lo que usted me dijo. Santo Padre, yo rezo por usted. Y él me dijo, ¿pero para bien o para mal? Es un veloz además, es una velocidad. Sí, no, en este último documental del Papa Responde, con todos estos chicos, se demuestra la velocidad y cómo tiene la capacidad de responder a momentos difíciles de esa conversación. Mira que de niño a él le gustaban los circos. Y entonces un día alguien sabe eso y entonces en una audiencia en el aula Pablo VI le llevan un circo y le llevan malabaristas y le llevan ahí contorsionistas y al final sacan un tigre. Pero él ahí sentado y el tigre ahí nomás.
Y entonces los de seguridad sí, y pronto termina el tigre se levantaba, un tigre. Un tigre. Sí. Domesticado tal, pero Y tigre. termina entonces el Papa le dice, ¿puedo acariciar al tigre? Y el domador, claro, y se para, y estos tipos de la Gendarmería Vaticana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces él se acerca, le manda la mano al tigre, el tigre es así, él se asusta, pero finalmente lo acaricia. Y tal. Después se van a un almuerzo, están todos allí, y en el almuerzo entonces le dice un padre, padre Jorge, le dice, ¿no? Al Papa, ¿a usted no le da miedo acariciar ese tigre? Y él está comiendo, deja los cubiertos, se limpia, mira a los que están a su alrededor y dice, con estas fieras, eso era un gatito. Maravilloso. Para ir cerrando y bueno, y para prometernos encontrarnos más veces y hablar más veces, hablemos un poquito de eso que también está como escondido y es el ejercicio de la comunicación pública, de la comunicación de gobierno. Ahorita habíamos hablado de que en Bruselas hiciste un trabajo maravilloso, pero que terminó casi siendo contado. Esa importancia de la comunicación de gobierno, de la comunicación institucional. Eres hasta hace poco agregado cultural de Colombia en Italia. Es hacer un ejercicio de la diplomacia y de las relaciones a través de la cultura. Como ese mensaje de que realmente es importante un ejercicio de comunicación de gobierno. Mira, partir de la base que hay que desinstitucionalizar la comunicación institucional. Totalmente. Porque la comunicación institucional es muy aburrida. La hacen muy aburrida, pero es que la hacen muy aburrida. Lo digo con respeto, y lo digo porque no estoy tampoco descalificando el trabajo de eso, sino que la gente, la comunicación institucional muchas veces se emite desde un lugar de privilegio. La gente no se siente compenetrada con, así sean cosas que hacen para ellos. Entonces mi trabajo ha sido como a través de la diplomacia pública, que se llama, buscar el acercamiento con las informaciones, con los hechos que se hacen. Uno es un servidor público, uno está trabajando para el público, no para que el público le sirva a uno. Hay gente que confunde eso. Entonces es buscar hacer eventos, hacer procesos, hacer acuerdos, realizar gestiones que la gente sienta que se pueden sacar adelante, que se puede llevar a cabo una gestión con la comunicación institucional. Y la cultura es una gran rama de la comunicación, más en un país como Italia. La política es el polis, la gente, hay que saberlo contar. Es que hay que darle sentido de pertenencia. Y en la comunicación, si tú no le das sentido de pertenencia, simplemente no te oyen, ni te leen, ni te escriben, ni nada. Y si tú haces algo que no se sabe, pues no importa, ya no existe. Lo que no se comunica no existe. No, lo que no se comunica no existe. Pero logramos hacer en Bruselas con el entonces embajador Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo, que se quitaran las visas para los colombianos hacia la Unión Europea. Era una cuestión hasta de dignidad, ¿sabes? Claro. Además, un europeo podía venir aquí sin visa, pero un colombiano tenía que hacer esas filas que lo dejan en la calle, en la Embajada de Italia, en la Embajada de Francia, en la Embajada de España. ¿Y por qué? Si estamos de igual a igual, de gerente a gerente, como se dice. Y eso se logró. Ahora hicimos el acuerdo de coproducción de cine con Italia y una idea es llevar a la pantalla Los Pasos de Gabo en Italia, que él, a través del neorrealismo creó el realismo mágico. Esperemos que esos pasos también comiencen por Barranquilla. Claro. Y luego lo conectamos con Italia. Y eso que dices tú de la comunicación de gobierno, de la comunicación institucional, es muy importante. Que nosotros que somos hombres y mujeres de fecha, entre 2013 y 2019 tuve un gran aprendizaje profesional y fue eso, hacer una comunicación de gobierno de la ciudad que fuera cercana a la gente, o sea, que estuviera ahí en la Plaza de San Pedro codeándonos con la gente. Y de allí pudimos establecer un modelo de comunicación en donde lo más importante era la empatía y la cercanía. Mira, porque si no la hay... Exacto. Entre más poder, más servicio. Sí. No entre más poder, más privilegios. Y si tú logras transmitir eso, tú generas que la gente se sienta representada, que sean esa voz que tú no puedes hacer. Y para cerrar eso que tú me preguntabas, ¿por qué ese pragmatismo de Jorge Bergoglio, que además es un hombre que tiene calle, que ha gastado la suela, que hacía la misa con prostitutas y con
vendedores de dólares en negro y decía, pues que así sé lo que está sucediendo. Ujú. Pero él es jesuita además. Entonces te voy a dar un ejemplo y con esto para que vemos, para que quede un mensaje de cómo es que se trabajan las cosas allá adentro. Está un franciscano, que es la pobreza, La humildad, el un recogimiento, dominico, que es el estudio, la intelectualidad, y un jesuita, que es el poder. sí, no el poder, son los misioneros de Cristo, los que llevan la vida de Cristo. Ujú. Se va la luz. El franciscano dice, bueno, así llegó Dios, así llegó Jesucristo sin luz. Además, dentro de poco tendremos la luz del sol y tenemos que aprender que no necesitamos de la luz es un invento del hombre después para tener más privilegios y lujos y más gastos y contaminar más. Eso, así estamos bien. Se va la luz, el dominico. En la oscuridad está la sabiduría. Entre más oscura la noche, más brillan los luceros. Cuando tú buscas el conocimiento, debes iluminar a través de la luz debe ser tu pensamiento, tu coherencia, tus estudios, tu profundidad. Esa es la oscuridad. Entonces está bien. Y está el jesuita y se va a la luz, va a comprar un bombillo y lo cambia. Así es, Así es, así práctica. es. Así es la vida. Bueno, así es con esa astucia indígena de ese apellido maravilloso que te marca. Sí, De verdad, Bogotá. muchas gracias por contarnos las historias y por eso, por seguir siempre siendo ese hombre de la plaza de San Pedro que tenía que entrevistar al curita y a la monja y a la feligresa que venía de otra parte del mundo y que nunca se nos olvide que todos somos iguales como cuando esperamos que la maleta salga por la banda de maletas. Gracias, Néstor. Gracias a ti, Y Diana. por todos los proyectos que vienen en conjunto. Sí, Entre el Caribe vienen colombiano buenas cosas. y ¿Sabes qué? Mira, porque es que contigo me pasó algo y ya otra vez, ahora sí cerramos. Albert Einstein, que era un gran agnóstico y ateo, y tiene una frase muy bella. Dice, las coincidencias es la manera que tiene Dios para permanecer anónimo. Por eso lo nuestro no es una coincidencia. así es. Gracias. Un abrazo. ¿Nos tomas una foto, por favor? Porque